Hola, mi nombre es Fernanda y aquí en mi canal cuento relatos sobrenaturales. Si estás viendo nuestro canal por primera vez, te invito a seguirlo y dejar tu like, así nos ayudas a crecer y además no te pierdes ninguno de los videos publicados aquí. Nuestros videos se publican 2 veces al día. Bueno, la colección de hoy es sobre sectas religiosas. Vamos a ver lo que viene hoy. Gente, miren, necesito confesar algo antes de empezar. Realmente no sé si puedo decir este título completo sin censurar algunas partes, principalmente porque menciona el nombre de un lugar específico. Y sinceramente, después de grabar todo esto, lo último que quiero es tener que complicarme o terminar teniendo problemas más adelante. Entonces, desde el principio, desde el propio título, voy a darle esa censuradita básica al nombre del lugar, ¿saben? Porque así definitivamente no voy a borrar este video después. Mejor prevenir que lamentar y no mencionar el nombre del lugar ahora. Está bien. La cuestión es que todavía no leí el relato completo. No tengo idea de cómo va a desarrollarse la historia en el transcurso de la narrativa, así que prefiero ir con cuidado desde el principio. El título sería algo como La secta diabólica en tal lugar, ¿entienden? Solo que no voy a revelar específicamente cuál es ese lugar, porque es un sitio bastante conocido y no quiero causar polémica innecesaria. Entonces vamos. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Espero que bien. Antes que nada, pueden llamarme Luna, que es un nombre ficticio que elegí para preservar mi identidad. Inclusive quiero dejar bien claro que absolutamente todos los nombres de personas, todas las fechas mencionadas y todas las ciudades citadas a lo largo de este relato. Ah, espera, no, gente, déjenme aclarar algo aquí. El título mencionaba el nombre del estado, ¿está bien? No era exactamente el nombre de la ciudad específica, no. Fue justamente por eso que decidí censurar esa información y honestamente creo que tomé la decisión correcta al tener ese cuidado. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, todas las fechas, todas las ciudades y todos los años mencionados en esta narrativa fueron completamente alterados y cambiados por razones obvias de privacidad personal y también por razones de seguridad mía y de las personas involucradas. Antes de sumergirme de lleno en la historia, quería aprovechar para decir que simplemente amo demasiado tu canal, Fernanda. Amo tu vida, amo tu contenido y quiero que sepas que te sigo absolutamente todos los días sin falta. Te convertiste en mi compañera diaria, ¿sabes? Esa presencia constante que forma parte de mi rutina. Y mira, hasta logré hacer que mi esposo se convirtiera en tu fan también, así es. Estoy por ahí difundiendo y promocionando tu canal, conquistando más personas para que vean tu increíble contenido. Muchas gracias por todo lo que haces, Fernanda. Y muchas gracias también por todo el cariño, la atención y la dedicación que tienes con tus seguidores y con cada relato que recibes. Bueno, ahora basta de rodeos y vamos directo al relato, que al fin y al cabo es lo que realmente importa aquí y lo que ustedes quieren escuchar. Este relato que voy a contar es tan extenso, tan complejo y tiene tantos detalles importantes que honestamente no sé ni por dónde empezar bien. Pero vamos a intentar organizar todo esto y seguir un orden cronológico de los acontecimientos para que tenga más sentido, ¿de acuerdo? Entonces vamos, respira hondo y presta atención. Desde pequeña siempre fui una niña muy bonita, al menos eso era lo que todos decían. Era lista, inteligente, activa, adoraba practicar deportes variados y tenía una pasión especial e inexplicable por bailar. La danza siempre fue mi vida, mi refugio, mi forma de expresión. Bailo desde mis 3 añitos de edad, ¿pueden creerlo? Sí, con apenas 3 años fue cuando comencé a presentarme públicamente por primera vez, subiendo a escenarios y mostrando mi talento. Aquello lo era todo para mí. Cuando estaba en el auge vibrante de mis 18 años, llena de sueños y esperanzas para el futuro, mi mayor sueño de todos era lograr entrar en un grupo de danza muy famoso y reconocido llamado Gaia. Ese grupo de danza no estaba en mi ciudad, muy por el contrario, estaba en una ciudad completamente diferente a la mía, bastante lejos incluso, lo que hacía todo más desafiante y al mismo tiempo más emocionante. Para que entienda mejor el contexto de mi vida y de mi familia, necesito explicar que mi familia siempre estuvo dividida geográficamente en algunas partes distintas. La mayor parte de mis familiares vivía en una ciudad llamada Braganza, mientras que la otra gran parte significativa de la familia residía en Marapanim. Dentro de Marapanim había algunos parientes que vivían específicamente en Maruda y alrededores cercanos. Y para quienes son del Pará y conocen esa región, saben perfectamente bien que esa área específica tiene varios lugares turísticos muy bonitos y famosos, como playas paradisíacas y otros puntos de interés. Y miren, gente, cada vez que pasa algo así, que menciona algún nombre del lugar, siempre hay alguien que va a mi direct de Instagram a quejarse tipo, Dios mío, dijiste el nombre real del lugar. Pero gente, está todo cambiado, ¿está bien? Todos los nombres están modificados para proteger las identidades y ubicaciones reales. Entonces continuemos sin preocupaciones.
Y es justamente ahí, en esos lugares que mencioné, donde la historia sobrenatural y aterradora transcurre de verdad, recordando una vez más, para que quede bien claro para todos, que los nombres de esos lugares que estoy citando son todos nombres completamente ficticios. Solo los puse en la narrativa para hacer una analogía comprensible, para que tengan una idea de que era un lugar turístico bonito que tenía playas maravillosas. ¿Lograron entender el contexto? Espero sinceramente que todos estén siguiendo y comprendiendo la lógica aquí. En fin, continuando la historia, en esta narrativa hay varios personajes importantes que necesito presentarles ahora. Los protagonistas principales de toda esta historia son la familia del japonés, que era una familia compuesta por 3 miembros principales. El propio japonés, que era un gran empresario extremadamente exitoso, riquísimo al punto de tener una fortuna inconmensurable. Y sin duda alguna, una de las personas más influyentes y poderosas de toda la ciudad. Junto a él estaba su esposa, una mujer llamada Yumi, y el hijo único de la pareja, un joven llamado Yoshida. Era hijo único y en consecuencia el heredero natural de absolutamente todo lo que la familia poseía, todo el imperio financiero construido a lo largo de generaciones. Esta familia tenía un poder inmenso en la región, era genuinamente temida por muchos, extremadamente misteriosa en sus hábitos y comportamientos, y había innumerables preguntas sin respuesta y rumores constantes sobre ellos por toda la ciudad. Sí, oyeron bien. Existía incluso una leyenda urbana sobre esta familia que circulaba en esa región específica. El japonés era masón declarado, y eso definitivamente no era ningún secreto guardado a 7 llaves. Absolutamente todo el mundo en la ciudad sabía esa información. De hecho, era prácticamente la única cosa concreta que la gente realmente sabía con certeza sobre la familia. Entonces así, naturalmente surgía mucho espacio fértil para que la gente creara rumores, inventara historias y desarrollara las más variadas teorías conspirativas. Como yo vivía en una ciudad considerablemente lejos de allí, no solía ir a visitar esa región con tanta frecuencia. Sin embargo, hubo una ocasión específica en que estuve por allá visitando parientes. Y fue justamente en esa visita cuando un primo mío llamado Víctor me contó un rumor bastante interesante y perturbador sobre esa misteriosa familia. Víctor era integrante activo del grupo de danza Gaia, el mismo grupo del que yo tanto soñaba formar parte. Y resulta que el japonés era nada menos que el mayor patrocinador financiero del lugar, financiando buena parte de las actividades y presentaciones. Y para completar, su hijo, el tal Yoshida, también era miembro participante del grupo de danza. Víctor me reveló en detalle que el japonés poseía 3 casas de playa en la región. Una de ellas era la casa principal de la familia, donde se quedaban durante las temporadas de verano y feriados. Al lado quedaba una segunda casa que funcionaba como casa de huéspedes, donde los visitantes e invitados podían hospedarse cómodamente. Y detrás de todo eso, medio escondida, había otra casa que pertenecía exclusivamente a él, pero en la que absolutamente nadie tenía permiso para entrar bajo ninguna circunstancia. Y por favor, guarden bien esa información en la memoria, porque va a ser muy importante más adelante, ¿no? En un determinado viaje de paseo organizado por el grupo Gaia, todos los integrantes se hospedaron en la casa de huéspedes del japonés. Y aparentemente eso era hasta una costumbre relativamente común, ya había pasado de vez en cuando. Pero en esa última vez específica que Víctor había ido ya con el grupo, algo muy extraño ocurrió. Vio claramente a una niña, pero con una apariencia física muy infantil, casi de niña pequeña. Y esa niña estaba justamente dentro de esa casa misteriosa en la que absolutamente nadie podía entrar bajo ninguna circunstancia. Estaba parada allí mirando fijamente por la ventana, como si estuviera observando algo o esperando a alguien. Curioso y preocupado por esa extraña visión, decidió ir hasta allá a verificar qué estaba pasando. Fue hasta la puerta de la casa prohibida y golpeó varias veces, pero nadie vino a abrir, no hubo respuesta alguna. Fue entonces cuando sintió un olor extremadamente fuerte y desagradable de algo podrido viniendo de detrás de la casa, un olor nauseabundo que incomodaba profundamente. Siguiendo ese hedor terrible, fue hasta el fondo y se encontró con una escena absolutamente bizarra y perturbadora. Había muchas velas esparcidas por el suelo, velas negras y rojas, y todas estaban rotas a propósito. Y en medio de ese escenario macabro también había varios animales muertos, dispuestos de forma organizada e intencional, todos acomodados metódicamente, como si alguien se estuviera preparando para tirarlos o usarlos en algún ritual. Me contó que no pudo seguir en ese lugar después de lo que presenció. La combinación de la horrible visión con ese olor insoportable fue demasiado para aguantar, así que pronto se fue de allí lo más rápido posible, perturbado y con miedo. Bastante tiempo después de ese aterrador acontecimiento, finalmente ocurrió. Logré entrar al grupo Gaia como figura destacada, ¿verdad? Fue a través de un proceso selectivo competitivo que se realiza tradicionalmente cada inicio de año, y quienes ya bailan
o conocen ese mundo entenderán perfectamente cómo funciona este proceso. Y apenas entré al grupo y comencé a frecuentar los ensayos y presentaciones, algo natural y hermoso ocurrió. Pronto me acerqué mucho a Yoshida, el hijo del japonés. Nuestra conexión fue instantánea, pura química. Era absolutamente hermoso, simpático de manera genuina, alto e imponente, extremadamente caballeroso y educado en todos los aspectos. Parecía literalmente haber salido de un drama coreano romántico. Era exactamente el tipo de hombre que cualquier mujer soñaría con conocer y tener a su lado. Con ese acercamiento creciente y natural con Yoshida, Víctor, mi primo, comenzó a intentar que yo investigara y descubriera más información sobre aquello que había presenciado ese perturbador día en la casa de playa de la familia. Pero para ser muy sincera, en ese momento inicial no me interesé mucho por todo ese asunto. Estaba más enfocada en disfrutar el momento y conocer mejor a ese increíble joven. Bueno, el tiempo fue pasando naturalmente y al año siguiente, después de mucha convivencia y momentos especiales juntos, Yoshida y yo comenzamos primero a salir casualmente, esa fase inicial de conocerse mejor, y después evolucionamos hacia un noviazgo serio y comprometido. Y conforme nuestra relación se iba desarrollando y madurando, yo solo iba ganando cada vez más la confianza de él y de toda la familia. Comencé a ser invitada a frecuentar la casa principal de ellos en Marapanín con más regularidad. Y así, gente, necesito describir, era sin sombra de duda la casa más linda y al mismo tiempo más macabra que había visto en toda mi vida. Por dentro, la decoración era toda predominantemente negra, en un estilo dark y pesado, y había un aire absolutamente muy pesado en el ambiente, una energía densa que podía sentir físicamente en el pecho. Lo más intrigante, había varios símbolos esparcidos estratégicamente por absolutamente toda la casa, un tipo de logotipo o escudo específico. Y ese misterioso símbolo estaba literalmente en todo, en las escaleras, tallado en las mesas, grabado en las paredes, en cuadros, en objetos decorativos, simplemente en todos los lugares posibles que miraras. Naturalmente curiosa, le pregunté a Yoshida qué significaba exactamente ese símbolo, cuál era la historia detrás de eso. Y su respuesta fue enigmática y evasiva. Simplemente respondió con calma: un día vas a saber el significado de todo esto. Y no habló más del asunto, dejándome aún más intrigada y llena de preguntas sin respuesta. El miércoles, exactamente el día en que celebrábamos 2 años completos de novios, una fecha especial para nosotros, me llevó por primera vez a conocer la casa de playa de su padre, ese lugar del que tanto se hablaba. Y fue justamente la primera vez que presencié algo que realmente me dejó profundamente incómoda, con esa famosa pulga detrás de la oreja, esa sensación de que algo no estaba bien. Ya había ido a visitar esa propiedad antes en otras ocasiones, solo que en esas otras veces anteriores nunca había visto absolutamente nada extraño o sospechoso. Pero esta vez fue completamente diferente. Vi claramente a una misteriosa niña dentro de esa casa prohibida a la que nadie debería tener acceso. Solo que era una niña con características muy diferentes a como Víctor me la había descrito años antes cuando me contó su aterradora experiencia. Tenía absoluta certeza de que no estaba imaginando cosas que no existían, ni mucho menos viendo espíritus o teniendo alucinaciones. Aquello era real. Inmediatamente fui a hablar con Yoshida sobre exactamente lo que acababa de presenciar con mis propios ojos. Y su reacción fue sorprendente y preocupante. Se puso visiblemente irritado y al mismo tiempo demostró un cierto miedo genuino en sus ojos. Insistió categóricamente en que yo estaba viendo cosas que simplemente no existían, que era mi imaginación jugándome malas pasadas. Entonces, insistente y determinada a descubrir la verdad, le pedí directamente que me llevara a esa misteriosa casa para verificar juntos lo que estaba pasando allá adentro. Pero fue enfático al responder que ni él mismo tenía acceso a ese lugar, que estaba terminantemente prohibido entrar allí. Y continuó repitiendo esa misma justificación varias y varias veces hasta que finalmente me tranquilicé y dejé de insistir en el asunto, al menos momentáneamente. Pero esa imagen de esa niña asustada simplemente no salía de mi cabeza, quedó grabada allí, perturbándome constantemente. Decidí entonces buscar nuevamente a Víctor y contarle todo lo que había pasado. Conversamos largamente y finalmente acordamos ir allá juntos para descubrir de una vez por todas qué diablos estaba pasando en ese maldito lugar. Elegimos estratégicamente un viernes para nuestra investigación, y eso alrededor exactamente a la medianoche, hora en que creíamos que probablemente no habría absolutamente nadie en el lugar, facilitando nuestra discreta exploración. Fuimos allá a esa hora tardía pensando ingenuamente que realmente encontraríamos el lugar completamente desierto y vacío. Pero cuando finalmente llegamos allá nos encontramos con una escena completamente inesperada y chocante. Había varios autos de lujo carísimo estacionados en la propiedad y había una luz fuerte y clara encendida justamente dentro de esa casa en la que supuestamente nadie podía entrar jamás. Aquello era extremadamente sospechoso y aterrador. Decidimos acercarnos con mucho cuidado, pasando por detrás de la construcción. La casa era de madera, pero una madera noble y trabajada, muy elegante y sofisticada. Nos quedamos agachados y escondidos, mirando discretamente por una pequeña rendija entre las tablas para poder ver qué estaba pasando exactamente allá adentro sin que nos descubrieran.
Lo que presenciamos fue absolutamente aterrador y cambiaría nuestras vidas para siempre. Había varias personas dentro de la casa, todas vestidas con túnicas ceremoniales. Algunas usaban túnicas rojas y otras usaban túnicas negras, indicando claramente algún tipo de jerarquía o posición diferente en el grupo. Quedé completamente atónita, en shock total, cuando reconocí a mi propio suegro allí en medio de todo aquello, participando activamente en todo eso. Las personas que estaban vestidas con las túnicas negras parecían ser una especie de líderes o autoridades superiores de esa organización, por lo que logramos entender observando la dinámica del grupo. Y mi suegro, el japonés, sostenía y leía en voz alta un libro extremadamente grande y antiguo, pronunciando palabras en un idioma extraño que simplemente no podía identificar. Nunca había oído nada parecido en la vida. Y todas las personas presentes parecían genuinamente gustar y apreciar mucho lo que estaban escuchando, asintiendo con la cabeza en señal de concordancia y reverencia. En otro momento de la macabra ceremonia, mi suegro dio una orden específica a uno de los hombres presentes. Le pidió que fuera a buscar la cena. Y usó exactamente esas palabras entre comillas, con un tono que dejaba claro que no estaba hablando de comida común. Gente, prepárense para lo que viene ahora, porque es absolutamente horrible. El hombre salió y regresó trayendo consigo a la misma niña que había visto el miércoles dentro de esa casa. Y su estado era impactante. Estaba completamente desnuda, sin ninguna ropa, vulnerable y aterrorizada. Colocaron a la pobre niña encima de una mesa grande en el centro del ambiente, como si fuera una ofrenda o sacrificio. Y juro que nunca, jamás en toda mi vida voy a poder olvidar los ojos aterrorizados de esa niña inocente, el miedo puro y genuino estampado en su rostro pálido. Esa imagen quedó grabada en mi mente para siempre. Otro hombre diferente asumió entonces el liderazgo del culto en ese momento específico de la ceremonia, y con palabras extraídas de ese libro antiguo y misterioso comenzó a invocar algo, y voy a usar la palabra algo o cosa, porque honestamente no sé ni cómo clasificar lo que era aquello. Era un ser absolutamente aterrador con apariencia vagamente humana, pero completamente distorsionada y demoníaca. La criatura tenía múltiples colas, cuernos puntiagudos saliendo de la cabeza y ojos intensamente rojos que parecían brillar con una luz propia y maligna. Ese horrible ser salió literalmente de dentro de una ofrenda macabra donde había varios animales muertos dispuestos de forma ritualística. Y había otras cosas allí también que no logré identificar bien en la oscuridad y la distancia, pero que parecían igualmente perturbadoras. La criatura emergió de allí y fue directamente hacia la niña indefensa sobre la mesa. Y entonces ocurrió algo que me va a traumatizar por el resto de la vida. Ese ser comenzó a tener relaciones sexuales forzadas con esa niña, mientras absolutamente todos los presentes simplemente observaban sin hacer nada, algunos hasta pareciendo satisfechos o excitados con la horrible escena. Después de que la criatura terminó el repugnante acto y se fue, desapareciendo de la misma forma sobrenatural en que había llegado, ocurrió algo aún peor, si es que eso era posible. Con una lámina afilada y ceremonial cortaron brutalmente el cuello de la niña. Pronunciaron palabras aterradoras en lenguas que no reconocía, idiomas antiguos y prohibidos. Luego, de forma absolutamente nauseabunda, cada uno de ellos bebió la sangre que brotaba de su cuello lacerado directamente en copas doradas ornamentadas, pasándolas de mano en mano como si fuera un cáliz sagrado. Y después de esa horrible profanación, cada uno de los hombres presentes, uno por uno, tuvo relación sexual con el cuerpo ya sin vida de esa niña inocente. Y sí, eso incluía a mi propio suegro, el padre del hombre que amaba. Es importante señalar también que no había ninguna mujer participando activamente en eso, eran exclusivamente hombres quienes formaban parte de esa secta demoníaca. En ese absolutamente traumático momento de la violación colectiva, Víctor simplemente no aguantó más, se dio vuelta y comenzó a vomitar violentamente. Y con el inevitable ruido del vómito y la tos, corrimos el serio riesgo de ser descubiertos. Entonces inmediatamente salimos corriendo de allí lo más rápido y silenciosamente que pudimos, pero desafortunadamente pasamos la noche entera completamente despiertos, en shock profundo y absolutamente traumatizados con todo lo que habíamos presenciado. No pudimos pegar el ojo ni por un segundo. Al día siguiente, después de una noche en vela procesando todo aquello, estaba completamente decidida y determinada a terminar de inmediato con Yoshida y contarle absolutamente todo lo que había visto y atestiguado la noche anterior, todos los horribles detalles. Pero antes de que pudiera hacer eso, él me hizo un último pedido específico, que fuera a encontrarme con él en mi lugar favorito de toda la ciudad, que era un hermoso campo lleno de flores coloridas que quedaban en los alrededores, y que allá, en ese lugar especial, me contaría absolutamente todo, toda la verdad sin omitir nada.
Probablemente debo haberle mencionado eso por una llamada telefónica, porque convengamos, ciertamente tendría mucho miedo de confrontarlo personalmente sobre un asunto tan grave y peligroso como ese. Bueno, yo particularmente habría hablado por teléfono, por razones obvias de seguridad. Y bueno, allí estábamos finalmente en ese campo florido que antes solo representaba cosas buenas y recuerdos felices. Y él comenzó a hablar abriendo finalmente el juego conmigo. Confirmó que sí, su padre era masón como todos sabían, pero que definitivamente no era solo eso lo que hacía en secreto. Participaba activamente en una secta oculta y extremadamente peligrosa. Y recuerdan esos misteriosos símbolos que había mencionado anteriormente, los que estaban esparcidos estratégicamente por absolutamente todas las casas de la familia. Pues bien, ese era exactamente el símbolo oficial e identificador de la secta. Esta organización secreta tenía como foco principal y único objetivo la prosperidad financiera absoluta e ilimitada. Adoraban algo sobrenatural y demoníaco que supuestamente daba dinero y riqueza material inconmensurable a cambio de sangre humana y ofrendas macabras. Y tenía que haber derramamiento de sangre obligatoriamente 3 veces al año, era una especie de tributo regular y necesario. Y ahora viene la parte aún más impactante y reveladora. Durante cada año, literalmente compraban 3 niñas vírgenes. Sí, oyeron correctamente. Las compraban de verdad, como si fueran mercancías. Tenían personas específicamente encargadas que viajaban a los lugares más pobres y miserables posibles de todo Brasil, como por ejemplo la isla de Marajó y algunos lugares extremadamente carentes de Ceará y Acre. Y en esas comunidades devastadas por la pobreza extrema, compraban esas niñas inocentes directamente de sus propias familias desesperadas. Y como esas familias vivían en condiciones de miseria absolutamente inhumanas, sin qué comer ni cómo sobrevivir, nunca iban a buscar a las niñas después, nunca cuestionaban su desaparición. Eran personas que muchas veces ni siquiera tenían documentos oficiales registrados, actas de nacimiento, nada. Entonces así esas niñas nunca harían falta en la sociedad oficial. Nadie reportaría su desaparición. Eran completamente invisibles para el sistema. Y con ese esquema diabólico funcionando a la perfección, los miembros de la secta solo se volvían cada vez más ricos y poderosos. Yoshida me explicó también que esa macabra secta se transmitía tradicionalmente de generación en generación familiar, como una herencia maldita. El japonés, su padre, había asumido el mando y el lugar que antes le pertenecía a su padre, quien a su vez había ocupado el lugar del abuelo, y así sucesivamente a través de las generaciones. Era algo extremadamente antiguo, con raíces que probablemente se extendían por siglos. Yoshida entonces me dijo, mirándome a los ojos con sinceridad y desesperación, que definitivamente no quería esa horrible vida para él, que rechazaba completamente todo aquello, y que estaba dispuesto a hacer absolutamente todo lo que fuera necesario para que pudiéramos estar juntos y tener una vida normal y feliz, incluso huir a otro país completamente diferente si fuera necesario. Y fue exactamente eso lo que hicimos sin pensarlo 2 veces. Hasta hoy, incluso después de todos estos años que han pasado, su padre nunca más tocó el tema de la secta con él, nunca intentó convencerlo de participar o asumir el liderazgo. Creo sinceramente que la secta finalmente va a morir junto con él, porque Yoshida jamás, bajo ninguna circunstancia, va a entrar o dar continuidad a eso. Es más, ni siquiera mantenemos ningún tipo de contacto con el japonés en la actualidad. Cortamos completamente las relaciones. Actualmente tengo 29 años de edad, vivo feliz en Corea del Sur a su lado y no tenemos absolutamente ningún contacto con su familia, ni visitas, ni llamadas telefónicas, nada. Vivimos muy bien aquí en este país, vivimos genuinamente felices y principalmente con mucha seguridad, lejos de toda esa pesadilla. Gracias, Fernanda, de todo corazón, por dar esa libertad y ese espacio seguro para que personas como yo puedan hablar abiertamente sobre asuntos tan extremadamente sensibles, perturbadores y traumáticos como este. Hago terapia psicológica regularmente, hasta hoy por causa de todo esto, y aún soy constantemente atormentada por esos horribles recuerdos, principalmente las pesadillas nocturnas. Aquí en el país donde vivo actualmente no es muy popular o común usar Gmail para comunicación. Bueno, al menos entre las personas que conozco nadie lo usa, pero estoy utilizando esta plataforma única y específicamente para poder enviar este importante mensaje para ti, Fernanda. Escribí todo este relato originalmente en el idioma local de aquí, pero después le pedí a una amiga que tradujera todo el contenido cuidadosamente al portugués y sinceramente espero que no haya cambiado nada sustancial o importante en la historia durante el proceso de traducción. Y Fernanda, tengo una maravillosa noticia y una pregunta especial que hacerte. Estoy embarazada de una niña hermosa y me gustaría mucho ponerle tu nombre, porque me parece absolutamente hermoso y significativo, combinado con un nombre tradicional coreano para homenajear todo lo que tu canal representa para mí.
Pero antes de hacer eso oficialmente, me gustaría mucho tener tu aprobación y bendición. ¿Me permitirías ese honor? Bueno, te amo demasiado, Fernanda, de verdad. Sigue siempre con ese canal maravilloso que transforma y ayuda a tanta gente. Muchos besos cariñosos. Y voy a dejar una foto adjunta de nuestra pequeña familia aquí, pero es exclusivamente solo para que tú la veas y la guardes con cariño. No necesitas mostrársela a nadie. Un gran beso. Es gente bastante pesado el relato, pero vamos al segundo relato de esta colección. Pero antes quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Mi tía Lucía y la secta macabra. Hay historias que marcan nuestras vidas para siempre. Algunas nos hacen llorar, otras nos hacen llorar. Pero hay aquellas que nos hacen cuestionar hasta dónde puede penetrar la oscuridad en el alma humana. Lo que voy a contar ahora no es ficción, no es leyenda urbana, no es una historia para asustar niños alrededor de la fogata. Es un relato verdadero, perturbador y absolutamente real sobre mi tía Lucía y el abismo de horror en que se lanzó. Mi nombre es Diego, tengo 27 años y antes de comenzar necesito dejar claro, todos los nombres aquí fueron alterados para proteger las identidades involucradas, inclusive el mío. Pero los hechos, esos permanecen intactos en su forma más cruda y aterradora. Cuando ocurrieron los eventos que voy a narrar, yo tenía apenas 4 años de edad. Mi memoria de ese periodo es fragmentada, como pedazos de un espejo roto que reflejan solo partes distorsionadas de la realidad. Mucho de lo que sé hoy fue cuidadosamente relatado por mi madre a lo largo de los años, siempre con ese tono de voz que carga el peso de un trauma familiar nunca completamente curado. La tía Lucía siempre fue una presencia destacada en nuestra familia. Tenía una personalidad fuerte, de esas que dominan cualquier ambiente. Era el tipo de persona que nunca podías descifrar completamente. Sus palabras cargaban una perturbadora ambigüedad. Jamás tenía certeza de si hablaba en serio o simplemente provocaba, poniendo a prueba los límites de las personas a su alrededor. Había algo en sus ojos, incluso antes de que todo sucediera, que te hacía sentir levemente incómodo, como si ella viera más allá de lo que debería. La vida de la tía Lucía cambió drásticamente cuando su esposo murió en un trágico accidente. Fue uno de esos eventos que sacuden las estructuras de una familia entera. Todos esperábamos que pasara por un periodo de duelo, por supuesto, pero nadie imaginaba la sombría transformación que estaba por venir. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la tía Lucía comenzó a aislarse. Primero, dejó de frecuentar la iglesia donde siempre había sido una presencia constante. Luego, las llamadas telefónicas de la familia empezaron a caer en el vacío, simplemente ya no contestaba más. Cuando alguien insistía y lograba hablar con ella, las conversaciones eran cortas, frías, vacías. Era como si la persona al otro lado de la línea fuera solo una cáscara de la mujer que conocíamos. Lo que realmente comenzó a alarmar a la familia fue el surgimiento de nuevas compañías en la vida de la tía Lucía. Eran mujeres que nadie conocía, que aparecieron de la nada y rápidamente se convirtieron en presencias constantes a su alrededor. Mi madre cuenta que esas mujeres tenían una apariencia peculiar. Vestían bien, excesivamente bien, con ropa cara y joyas que brillaban de forma casi hipnótica. Exhalaban dinero, pero había algo profundamente equivocado en todo ese brillo. Lo más perturbador era la forma en que esas mujeres rodeaban a la tía Lucía. Siempre estaban cerca, como guardianas vigilantes, creando una barrera invisible pero palpable entre ella y el resto de la familia. Cualquier intento de acercamiento era sutilmente bloqueado. Siempre había una excusa. Siempre había una intercepción. Era como si la tía Lucía estuviera siendo mantenida en una cúpula de cristal, visible pero inaccesible. A darle tiempo al tiempo. Concluyen. Nadie quería ser invasivo. Nadie quería presionar a una viuda en sufrimiento. Ese bien intencionado respeto se convertiría, más tarde, en uno de los mayores arrepentimientos colectivos de nuestra familia. Fue a través de esas misteriosas mujeres que la tía Lucía conoció al grupo. En esa época todos creían que era solo un círculo social, tal vez un grupo de apoyo para viudas o algo por el estilo. La verdad era infinitamente más siniestra, era una secta que practicaba rituales
que la mayoría de las personas no podría imaginar ni las peores pesadillas. En el centro de ese huracán de oscuridad estaba mi prima Sofía, hija única de la tía Lucía. Tenía apenas 6 años, una niña dulce, callada, con esos ojos grandes que parecían guardar toda la tristeza del mundo tras la muerte del padre. Sofía era el tipo de niña que despierta el instinto protector en cualquier adulto. Era delicada como una flor, frágil y pura. Imposible mirarla y no sentir el deseo de protegerla de cualquier mal. La pequeña Sofía también estaba sufriendo profundamente con la pérdida del padre. Se había vuelto aún más retraída, más silenciosa, como si parte de su luz interior se hubiera apagado junto con su vida. Y mientras la niña navegaba por ese océano de dolor, su madre se hundía en aguas aún más oscuras. Entonces llegó febrero del año siguiente. Casi 11 meses habían pasado desde la muerte de mi tío. Fue cuando ocurrió lo impensable. Sofía desapareció. La tía Lucía alegó no tener la menor idea del paradero de su hija. Según ella, había salido por algunas horas, y cuando regresó a casa, la niña simplemente ya no estaba allí. La historia tenía agujeros obvios. ¿Qué madre deja a una niña de 6 años sola en casa? Cuando fue confrontada por la indignada familia, la tía Lucía comenzó a soltar una serie de elaboradas excusas, historias que se contradecían, explicaciones que no tenían sentido. Pero su capacidad de manipulación permanecía afilada. Lloró, imploró, se hizo la víctima. Y sorprendentemente mucha gente cayó en sus lágrimas falsas. La pobre mujer ya perdió al marido, ahora perdió a la hija también, comentaban con pena. La policía fue convocada e inició las investigaciones. Registraron la casa de la tía Lucía de arriba abajo. No había señales de allanamiento, ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada, ninguna evidencia de invasión. No había pistas, no había testigos, no había absolutamente nada que indicara lo que podría haberle ocurrido a esa niña de 6 años. Era como si Sofía simplemente se hubiera evaporado en el aire. Todo parecía extrañamente limpio, meticulosamente preparado. Y la familia, que ya había estado distante por tanto tiempo, se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido completamente el contacto con la tía Lucía y Sofía. Meses habían pasado sin una visita, sin una llamada atendida, sin un encuentro casual. El aislamiento había sido completo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La esperanza de encontrar a Sofía con vida disminuía con cada amanecer. Y entonces, 2 meses después de la desaparición, la verdad emergió de las profundidades como un monstruo ancestral. Una denuncia anónima llegó a la policía. Alguien, movido por conciencia o por miedo, proporcionó una dirección, una casa aislada en una finca apartada de la ciudad. Cuando los policías llegaron al lugar y forzaron la entrada, lo que encontraron fue una escena que parecería exagerada incluso en la más perturbadora de las películas de terror. La casa era un santuario del horror. Huesos humanos esparcidos por varios cuartos, algunos todavía con restos de carne, otros ya completamente limpios. Utensilios de tortura que hacían que la imaginación retrocediera de terror al intentar comprender para qué servirían. Libros encuadernados en materiales que nadie quería identificar, que contenían textos en idiomas antiguos y símbolos que lastimaban los ojos de quienes los miraban por mucho tiempo. Pero lo que realmente condenó a todos los involucrados fue la obsesión de la secta por la documentación. Lo registraban todo. Cada ritual, cada ceremonia, cada sacrificio era meticulosamente documentado en papeles, en fotografías, en relatos detallados que no escatimaban ningún detalle macabro. Y fue allí, en esos archivos del mal, donde el nombre de la tía Lucía apareció repetidamente. Los documentos describían con precisión quirúrgica cómo ella había participado en los rituales, cómo se había convertido en miembro activo de la secta, y lo más devastador de todo, cómo había ofrecido a su propia hija, la pequeña Sofía de apenas 6 años, como sacrificio a las entidades que la secta adoraba. Las fotografías eran aún más condenatorias. Eran de ese tipo antiguo que revelan al instante y había decenas de ellas. En muchas la tía Lucía aparecía claramente participando en rituales, vistiendo ropas ceremoniales, con expresiones en el rostro que no parecían humanas. En algunas fotos era posible ver a Sofía al fondo, y esas imágenes son descritas como las más perturbadoras que los investigadores hayan visto en sus carreras. La noticia estalló en la familia como una bomba nuclear. El shock era tan profundo que muchos simplemente no podían procesar la información. ¿Cómo? ¿Cómo podría una madre hacer eso? ¿Cómo alguien podría entregar a su propia hija, una niña inocente, traumatizada por la pérdida del padre?
para ser sacrificada en rituales satánicos. Cuando finalmente localizaron a la tía Lucía y la llevaron a interrogatorio, mi madre cuenta que estaba completamente irreconocible. No era solo una cuestión de apariencia física, aunque había cambiado drásticamente. Era algo más profundo, más perturbador. Su semblante se había transformado en algo que apenas podía llamarse humano. Sus ojos tenían un brillo salvaje, primitivo. La tía Lucía estaba plenamente consciente de sus actos. Eligió eligió hacerlo lo que había hecho. El mal que la consumió permanece vivo y latente dentro de ella. Reflexionando sobre todo esto años después, creo que la secta vio en la tía Lucía exactamente lo que buscaban, una presa fácil. Encontraron a una mujer fragilizada, destruida por la pérdida, vulnerable y desesperada por algún tipo de conexión o propósito. Y explotaron esa vulnerabilidad con maestría diabólica. Es por eso que necesitamos estar siempre vigilantes sobre a quién le permitimos entrar en nuestras vidas, especialmente en los momentos más oscuros. Los depredadores, ya sean sectas, manipuladores o cualquier forma de mal, tienen un talento especial para identificar a personas en sufrimiento y convertirlas en víctimas, o peor. La historia de la tía Lucía y de la pequeña Sofía sirve como sombrío recordatorio de que el mal existe, de que es real y de que a veces vive más cerca de lo que nos gustaría admitir. Y tú, que estás mirando ahora, si esta historia te impactó, suscríbete a nuestro canal, toca la campanita para no perderte ningún relato sobrenatural. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces alguna secta religiosa? ¿Has oído hablar de grupos así en tu región? Comparte tu experiencia con nosotros. Tu relato puede ayudar a otras personas a identificar situaciones de peligro. Antes de comenzar, necesito dejar claro que todos los nombres en este relato fueron alterados para preservar identidades, ya que lo que voy a contar involucra a terceros y situaciones extremadamente perturbadoras. Pueden usar mi relato sin problemas, pues estoy protegida por el anonimato. Dudé mucho antes de enviar esta historia.
Estuve días, quizás semanas, pensando si debía o no compartir lo que presencié. Esto porque no es exactamente un relato sobrenatural en el sentido tradicional de la palabra. No hay fantasmas, no hay apariciones, no hay fenómenos paranormales clásicos. Pero les aseguro que es algo profundamente perturbador, algo que me atormenta hasta hoy y que, de cierta forma, es mucho más aterrador que cualquier entidad del más allá, porque lo que voy a relatar es real, tangible e involucra la desaparición de un niño. Soy del interior de Minas Gerais, de esas ciudades, pero siempre soñé con conocer el mundo, con tener experiencias diferentes, con expandir mis horizontes más allá de las montañas mineras. Y en 2014 finalmente logré cumplir ese sueño. Fui aceptada en un programa de au pair en los Estados Unidos. Para quienes no saben, au pair es cuando vas a vivir con una familia en otro país para cuidar a los niños a cambio de alojamiento, alimentación y una pequeña remuneración. Es una increíble experiencia cultural, una oportunidad de aprender un nuevo idioma y conocer un estilo de vida completamente diferente. Fui asignada a una familia en el interior de Virginia. Cuando digo interior no estoy hablando de un lugar pobre o atrasado, muy por el contrario. Era una de esas regiones donde viven personas extremadamente ricas, con casas enormes, céspedes perfectamente cuidados y esa atmósfera de película americana. La casa donde yo trabajaría quedaba cerca de un lago cristalino, rodeada de naturaleza exuberante, y había un bosque en los alrededores donde los residentes practicaban caminatas y jogging matutino. La familia estaba compuesta por 5 personas. El padre, a quien llamaré Greg, trabajaba mucho, pero siempre era educado y amable. La madre, Rachel, era atenta y organizada, de ese tipo de ama de casa que parece haber salido de una revista. Y había 3 hijos. La pequeña, Ellie, tenía 5 años y era la niña más dulce que puedan imaginarse. El del medio, Noah, tenía 8 años y estaba lleno de energía, siempre jugando e inventando aventuras. Y el mayor, Dylan, no en mal sentido, pero simplemente se destacaba. Era un niño excepcionalmente inteligente, con un nivel de madurez inusual para su edad. Tenía un sentido del humor sarcástico y agudo, era cuestionador, algo rebelde en esa fase típica de la adolescencia, pero nunca fue irrespetuoso conmigo. Estudiaba mucho, devoraba libros, siempre tenía preguntas inteligentes sobre todo. Vivía en constante estado de alerta, observando, analizando, sacando sus propias conclusiones sobre el mundo. Había algo especial en Dylan. Tenía ese tipo de inteligencia que incomoda a algunas personas. La capacidad de ver más allá de las apariencias, de cuestionar lo que otros simplemente aceptaban. Y esa característica suya, como van a ver, sería crucial para los eventos que se desarrollarían. Adoraba mi trabajo. Los niños eran educados, la familia era amable, la casa era cómoda y estaba viviendo mi sueño americano. Los meses pasaron rápido y cuando menos lo noté, ya llevaba casi 2 años con la familia. Todo era perfecto, predecible, tranquilo, hasta que dejó de serlo. Todo comenzó cuando una nueva pareja llegó al vecindario. Peter y su esposa eran el tipo de personas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Siempre sonriendo, siempre agradables, siempre trayendo regalitos, comidas caseras, flores del jardín.
Eran atentos de una forma casi exagerada, pero en los Estados Unidos eso es relativamente común. Cuando llegan nuevos vecinos, los residentes antiguos suelen hacer cenas de bienvenida. Es parte de la cultura. Greg y Rachel rápidamente se acercaron a Peter y June. Y fue a través de esa pareja que conocieron lo que llamaban comunidad espiritual alternativa. Según me explicaron, era un grupo enfocado en restauración del orden interior, en equilibrio espiritual, en conexión con fuerzas superiores. En ese entonces, lo tomé simplemente como una de esas cosas que los americanos ricos hacen cuando tienen mucho tiempo libre y dinero de sobra. Los encuentros comenzaron a ocurrir una vez por semana. Greg y Rachel volvían de esas reuniones animadísimos, hablando sobre revelaciones espirituales, sobre cómo estaban encontrando un propósito mayor, sobre cómo aquello estaba transformando sus vidas. Al principio parecía inofensivo, solo un grupo de personas buscando algo más grande, pero entonces comenzaron los cambios. Primero fueron pequeñas cosas, casi imperceptibles. La comida de la casa cambió completamente. De repente, ciertos alimentos estaban prohibidos, otros eran obligatorios. La decoración también comenzó a cambiar y eso fue particularmente extraño. Todos los cuadros fueron retirados de las paredes. Todos los espejos de la casa desaparecieron. Cuando pregunté por qué, Rachel me dio una confusa explicación sobre los reflejos capturando energía negativa, pero lo que realmente comenzó a alarmarme fueron los cambios en la rutina de los niños. De un momento a otro, empezaron a tener horarios extremadamente rígidos para todo. Despertar, comer, estudiar, jugar. Todo se cronometraba con precisión militar. Fueron obligados a hacer largas meditaciones todos los días, incluso los más pequeños que apenas conseguían quedarse quietos por 5 minutos. Y las prohibiciones comenzaron a acumularse. Ya no podían jugar con otros niños del vecindario, a menos que esos niños fueran de la misma comunidad espiritual. No podían ver televisión, no podían jugar videojuegos, no podían leer libros que no hubieran sido aprobados por los líderes espirituales. Lo más impactante fue cuando decidieron que los niños ya no irían más a la escuela. Tendrían clases en casa y la maestra tenía que ser necesariamente alguien de la secta. Porque sí, en ese punto ya estaba claro para mí que aquello era una secta. No importa qué nombre bonito quisieran darle. Greg y Rachel también cambiaron completamente sus hábitos sociales. Cortaron relaciones con todos sus antiguos amigos y vecinos. Solo podían relacionarse, conversar, socializar con miembros de la secta. La casa, que antes siempre estaba llena de visitas y risas, se transformó en un lugar aislado, casi claustrofóbico. Y yo percibía que la familia era fácil de manipular. A pesar de todo el dinero, la educación formal, los viajes por el mundo, Greg y Rachel eran ingenuos de una forma casi infantil. Creían fácilmente en promesas grandiosas, en revelaciones místicas, en líderes carismáticos. Peter y June habían plantado una semilla, y esa semilla creció como una mala hierba, tomando el control de todo. Dylan odiaba todo aquello. Y necesito que guarden bien esa información porque es crucial para entender lo que pasó después. Cierto día, una de esas reuniones tuvo lugar en la casa donde yo trabajaba. Me pidieron que me quedara en el sótano cuidando a los niños mientras los adultos se reunían en el piso de arriba. Y no era un sótano sucio y aterrador como los que vemos en las películas de terror. Estaba todo decorado, con juguetes, sofás cómodos, luces suaves, un lugar acogedor. Me quedé allá abajo con él y Noah, más 4 niños que vinieron con sus padres a la reunión. Dylan debería estar allá arriba con los adultos por su edad. Con 13 años ya era considerado suficientemente mayor para participar. Pero en cierto momento, en medio de la reunión, Dylan bajó las escaleras corriendo. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de miedo. Vino directo hacia mí, se sentó a mi lado y susurró muy bajito, con la voz temblando: no están rezando, Camila. Están llamando a algo y no quiero estar allá cuando llegue. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fue como si la temperatura del ambiente hubiera bajado 10 grados instantáneamente. Sentí un miedo visceral, primitivo, de esos que hacen que cada célula de tu cuerpo grite que huyas. ¿Ella quién?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Dylan me miró con esos ojos inteligentes, llenos de un conocimiento que ningún niño de 13 años debería tener. Abrió la boca para responder, dudó y luego sacudió la cabeza. No puedo contarte, dijo simplemente.
Se levantó y fue a sentarse solo en un rincón del sótano, donde permaneció el resto de la noche, abrazando sus propias rodillas, mirando la nada. Después de ese día, lo que antes era solo extrañeza se convirtió en miedo genuino. Yo vivía en esa casa, dormía allí todas las noches, y ahora no podía dejar de pensar. ¿Qué diablos estaba pasando allá arriba durante esas reuniones? ¿Qué era tan perturbador que había aterrorizado a un adolescente escéptico e inteligente como Dylan? Pero necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero. Y sinceramente no sabía qué hacer. ¿A dónde iría? ¿Quién me creería si contaba que pensaba que mi familia anfitriona estaba involucrada en algo siniestro? Así que continué. Apartado de todo, de todas ultimia, todo. Me agradecieron mis servicios y dijeron que ya no necesitarían una au pair. Me pidieron solo que me quedara hasta el día de la mudanza que estaba prevista para un mes después. Me pagaron un generoso bono por la transición. Pero fue lo que ocurrió en ese último mes lo que me atormenta hasta hoy. Dylan estaba reticente a irse. Más que reticente, estaba aterrorizado. Veía en sus ojos la misma expresión de terror de aquella noche en el sótano, solo que amplificada, constante, consumiéndolo por dentro. Un día, sin querer, terminé escuchando una conversación entre Rachel y Greg en su cuarto. La puerta estaba entreabierta y yo estaba pasando por el pasillo cuando escuché el nombre de Dylan. Me detuve. Sé que no debería, pero me detuve y escuché. Los líderes dicen que no es bienvenido, decía Rachel con la voz tensa. Dicen que Dylan tiene una energía negativa, que cuestiona demasiado, que puede contaminar a los otros niños. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Greg. No podemos simplemente dejarlo atrás. Fueron muy claros, respondió Rachel, y había algo frío en su voz que me heló la sangre. Con Dylan, la familia no será aceptada en el retiro, sin excepciones. Silencio. Entonces tendremos que tomar una decisión, concluyó Greg, con una resignación que parecía antinatural en un padre hablando de su propio hijo. No pude escuchar más nada. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ellos me escucharan. Volví a mi cuarto lo más silenciosamente posible y cerré la puerta con llave. Esa noche no pude dormir. Algo estaba terriblemente mal. Sentí miedo, una profunda angustia en el pecho. Comencé a contar los días para irme de esa casa, de esa familia, de toda esa situación. El fin de semana anterior a la mudanza, Greg y Rachel me dieron día libre. Salí con algunos amigos, intentando olvidar todo aquello por unas horas, intentando convencerme de que estaba exagerando, de que todo estaría bien. Cuando regresé el domingo por la noche, la familia me recibió con una noticia. Dylan había huido de casa. Según ellos, había dejado una nota diciendo que no quería que lo encontraran, que iría a vivir su propia vida, que no aceptaba el estilo de vida que la familia había elegido. Yo sabía que era mentira. Dylan
Era inteligente, sí. Era maduro para su edad, sí. Pero tenía 13 años. No sabía cuidarse. No sabía cuidarse solo. Y jamás, nunca abandonaría a sus hermanos menores. Veía cómo miraba a Ellie y Noah, con amor, con protección, con responsabilidad. No había huido. Yo tenía absoluta certeza de eso. Y lo que ocurrió al día siguiente confirmó mis sospechas de la forma más perturbadora posible. La familia tiró todas las cosas de Dylan. Ropa, libros, juguetes, fotografías, todo. Hicieron una fogata en el patio y quemaron todo mientras yo miraba, paralizada de horror. ¿Qué familia hace eso con las cosas de un hijo que supuestamente huyó? ¿Qué padres queman los recuerdos de un niño que podría regresar en cualquier momento? ¿Qué tipo de gente actúa así? Era inhumano, era antinatural, era incorrecto en todos los niveles posibles. No llamaron a la policía. No hicieron búsqueda alguna. No parecían preocupados. Aliviados. Continué trabajando en los Estados Unidos, tomé otras familias, intenté seguir adelante. Pero no podía dejar de pensar en Dylan. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? ¿Estaría vivo? 2 o 3 meses después, algo ocurrió que echó aún más leña a ese fuego de misterio y horror. La hermana de Rachel me buscó. Solo que solo podía comunicarse con ellos a través de cartas, cartas que tardaban semanas en llegar y eran extremadamente vagas y superficiales. Nadie podía visitar el retiro. Nadie sabía exactamente dónde quedaba. Me buscó porque pensó que, habiendo vivido tanto tiempo con la familia, yo podría saber algo que ayudara a localizarlos. Desafortunadamente, yo sabía tan poco como ella, pero aproveché la oportunidad para preguntar sobre Dylan. Regresó. Dylan siempre escribe sobre cómo es la experiencia de vivir allá, sobre las clases,
sobre la naturaleza alrededor. Incluso me mostró una de las cartas. Allí estaba, con una letra que supuestamente era de Dylan, un párrafo describiendo su vida en el retiro. Pero yo sé, con cada fibra de mi ser, con absoluta certeza, vi a la familia quemar todas sus cosas. Vi el alivio en el rostro de Greg y Rachel cuando él huyó. Escuché la conversación sobre él no ser bienvenido. Alguien estaba falsificando esas cartas. Alguien mentía para evitar investigaciones, para mantener las apariencias, para esconder lo que realmente le había pasado a ese niño de 13 años. No le dije nada a la hermana de Rachel. Solo concordé, dije que debía haberme confundido, que no sabía nada más. Porque estaba en un país extranjero, sin recursos, sin poder, y francamente aterrorizada con lo que podría pasarme si comenzaba a hacer demasiadas preguntas. Ella nunca más me buscó. Yo nunca más tuve noticias de la familia. ¿Y Dylan? Dylan simplemente desapareció, tragado por esa secta, por ese misterioso retiro, por esa oscuridad que consumió una familia entera. No tengo idea de qué secta era esa. No sé qué tipo de lavado de cerebro le hicieron a Greg y Rachel para que abandonaran a su propio hijo. No sé qué pasó en esas reuniones que aterrorizó a Dylan. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces alguna secta religiosa? ¿Has oído hablar de grupos así en tu región o tuviste alguna experiencia con manipulación religiosa? Comparte tu historia con nosotros. Juntos podemos alertar a otras personas sobre estos peligros reales que existen a nuestro alrededor. Bueno, y sin más demoras, vamos al próximo relato que se llama Mi amiga fue sacrificada en una secta. Hola, mi nombre es Livia. Ese no es mi nombre verdadero y todos los nombres que mencionaré en este relato fueron alterados por mi seguridad y la de las personas cercanas a mí. Lo que voy a contar es una historia que cargo conmigo desde hace años, un secreto pesado que pocas personas conocen y que involucra uno de los eventos más perturbadores y traumáticos que jamás he escuchado. Antes de comenzar, necesito explicar el contexto para que entiendan la complejidad de esta historia. Tengo una mejor amiga llamada Sandra. Somos amigas desde la infancia, de esas amistades que atraviesan décadas,
y que se convierten en casi una extensión de la propia familia. Conocemos los secretos la una de la otra. Compartimos alegrías y tristezas, y siempre hemos estado presentes en los momentos más importantes de nuestras vidas. Fue Sandra quien me contó esta historia algunos años atrás, en una noche en que estábamos solas, tomando vino en la sala de su casa. Lloró al relatarla, tembló, revivió cada momento como si estuviera ocurriendo de nuevo en ese exacto instante. Y desde entonces esta historia también me atormenta a mí. Lo que pasó no fue con Sandra, fue con Amanda, su hermana mayor. Y para facilitar la comprensión y hacer este relato más inmersivo, lo contaré en primera persona, como si yo fuera la propia Amanda narrando su experiencia. Espero que así puedan sentir la intensidad y el horror de lo que ella vivió en esa noche de 2005. En esa época, tenía 17 años. Vivía con mis padres y mi hermana menor, Sandra, que tenía 12 años, en una ciudad pequeña en el interior de San Paulo. Era una de esas ciudades donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde las novedades se esparcen rápido y donde aparentemente nada muy grave ocurre. Yo era lo que mis padres llamaban una adolescente problemática. Rebelde, contestataria, siempre desafiando límites y reglas. Salía casi todas las noches con amigos que mi familia no aprobaba, personas mayores que frecuentaban bares, fiestas, que vivían una vida que mis padres consideraban peligrosa e inapropiada para una chica de 17 años. Pero no me importaba. Creía que era invencible, que nada malo podía pasarme. Al fin y al cabo, yo era lista, sabía cuidarme, o al menos eso creía en mi arrogancia juvenil. Aunque era menor de edad, conseguía entrar a cualquier lugar, beber, hacer lo que quisiera. Mis amigos mayores siempre encontraban la manera. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, aunque ya han pasado tantos años. Era una noche común, sin nada especial. Estaba en casa, aburrida, viendo televisión sin prestarle atención, inquieta como siempre. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando sonó el teléfono fijo. Era uno de mis amigos invitándome a una fiesta. Va a ser increíble, Amanda, dijo con ese entusiasmo típico de quien ya había comenzado a beber más temprano. Mucha gente, buena música, bebida libre. Ven, la fiesta sería en una casa bastante alejada de la ciudad, en una zona que yo no conocía muy bien. Pero eso no me detuvo. Sin pensar mucho en las consecuencias, sin considerar la distancia o el horario, acepté la invitación de inmediato. Cualquier cosa era mejor que quedarme en casa esa noche de aburrimiento. Me arreglé rápidamente, me bañé, me puse mi ropa favorita, me maquillé, me perfumé. Les avisé a mis padres que iba a salir. Ignoré sus protestas y recomendaciones de cuidado y salí por la puerta antes de que pudieran impedirlo. La caminata fue larga, mucho más larga de lo que había imaginado. Tardé alrededor de 40 minutos caminando por calles cada vez más desiertas hasta llegar finalmente al lugar. La casa estaba en un loteo muy alejado del centro de la ciudad, casi aislada. No había otras residencias cerca, solo lotes vacíos y oscuridad alrededor. Pero la música estaba alta. Había autos estacionados, personas riendo y conversando afuera. Parecía seguro, parecía normal, y fue normal. Por algunas horas fue solo una fiesta común de adolescentes y jóvenes adultos. Bebí, fumé, bailé, conversé, estuve con el chico que me gustaba desde hacía meses, perdí la noción del tiempo, absorbida por la diversión y la sensación de libertad que ese ambiente me proporcionaba, hasta que miré el reloj y vi que ya era la 1 de la madrugada. La 1 de la madrugada. Mis padres estarían furiosos. Tenía que irme. Y rápido. Les avisé a mis amigos que me iba. Fue entonces cuando Julia, una de mis amigas más cercanas del grupo, me agarró el brazo con firmeza. Amanda, no puedes volver sola a esta hora de la noche. Es muy peligroso. Yo te acompaño.
Julia tenía 19 años, era 2 años mayor que yo y siempre fue más sensata, más cuidadosa. Acepté su compañía sin dudar, aliviada de no tener que hacer ese largo camino sola en la madrugada. Empezamos a caminar juntas por la carretera desierta. Era una noche extrañamente silenciosa. No había autos, no había personas, ni siquiera el sonido de perros ladrando a la distancia. Solo nuestros pasos en el asfalto y nuestra respiración mientras caminábamos rápidamente, ansiosas por llegar pronto a casa. Pasamos por los loteos vacíos, solo lotes cercados por muros bajos o alambre de púas, esperando construcciones futuras que quizás nunca llegarían. La oscuridad era densa, iluminada solo por la luna menguante y algunos postes distantes que funcionaban a medias. Caminamos durante unos 15 minutos cuando algo ocurrió. En medio de uno de los lotes vacíos, como si se hubiera materializado de la nada, surgió un hombre. Usaba una chaqueta oscura que parecía una capa, con capucha cubriendo el rostro. Y en su mano derecha, brillando bajo la débil luz de la luna, había un cuchillo. Un cuchillo grande, largo, que parecía haber sido hecho específicamente para causar el máximo daño. El grito que escapó de nuestras gargantas fue simultáneo, instintivo, primitivo, un grito de puro terror al darnos cuenta de que estábamos ante un peligro real, tangible, mortal. El hombre comenzó a correr en nuestra dirección con una velocidad aterradora. Julia se volteó hacia mí, sus ojos abiertos de miedo, y gritó una sola palabra que lo cambiaría todo. Corre. Y yo corrí. Dios me perdone, pero corrí. No miré hacia atrás. No esperé a Julia. No intenté ayudarla. Mi instinto de supervivencia tomó el control total de mi cuerpo y simplemente corrí con toda la fuerza que tenía, dejando a mi amiga atrás. Los gritos de Julia resonaron por la noche desierta como algo salido directamente del infierno. Eran gritos de pura agonía, de dolor inimaginable, de desesperación absoluta. Gritos que penetraron mi alma y se alojaron allí permanentemente. Gritos que todavía escucho en pesadillas, gritos que nunca jamás podré olvidar. La estaban apuñalando. Lo sabía. Podía escuchar el sonido amortiguado de la lámina penetrando carne. Podía escuchar sus pedidos de socorro cada vez más débiles. Podía escuchar su vida siendo arrancada de ella mientras yo huía como una cobarde. Seguí corriendo, con lágrimas cayendo por mi rostro, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que exploraría, con el terror consumiéndome desde adentro. Tenía la certeza de que el hombre vendría detrás de mí en cualquier momento, que sentiría la lámina fría entrando en mi espalda, que moriría allí en esa carretera desierta. Pero entonces tropecé. Mi pie golpeó algo en el asfalto irregular y fui lanzada hacia adelante, cayendo violentamente al suelo. Sentí la piel de mis rodillas rasgarse contra el concreto, sintiendo un dolor agudo pero secundario comparado con el terror que me consumía. Cuando finalmente reuní el valor para mirar hacia atrás, no vi a nadie, ni a Julia, ni a Jumbre, solo la carretera vacía y un silencio sepulcral que era de alguna forma aún más aterrador que los gritos. Como si nada de eso hubiera ocurrido, como si fuera solo una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Pero mis rodillas sangrando y mi corazón acelerado me decían que era real. Todo era horrorosamente, innegablemente real. Me quedé allí parada, sentada en medio de la carretera, intentando decidir qué hacer. Volver a la fiesta y llamar a la policía. Ir a casa y contarles a mis padres. Intentar encontrar a Julia y salvarla de alguna forma. No había forma de llamar a la policía desde allí. En esa época, en 2005, los teléfonos celulares todavía no eran tan populares. Yo tenía un Nokia viejo que justamente esa noche había dejado en casa. No había teléfonos públicos cerca, no había casas donde pudiera pedir ayuda. Y entonces tomé la decisión más estúpida e imprudente de mi vida. Decidí ir a buscar a Julia sola.
No sé qué pasó por mi mente. Quizás era culpa. Quizás era un deseo desesperado de redimirme por haberla abandonado. Quizás era pura y simple locura momentánea. Pero necesitaba saber qué le había ocurrido. Me levanté con dificultad, con mi rodilla latiendo de dolor, y comencé a volver lentamente por el camino que había recorrido. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad y fue entonces cuando vi rastros de sangre en el asfalto. No eran solo gotas, era mucha sangre. Un rastro continuo que se extendía desde la carretera hasta adentrarse en una pequeña arboleda que quedaba cerca de los lotes vacíos. Seguí el rastro con el corazón en la garganta, cada paso siendo una batalla contra el instinto que gritaba que huyera, que salvara mi propia vida mientras todavía era tiempo. La arboleda estaba sumergida en oscuridad casi total. Ramas me arañaban el rostro y los brazos mientras avanzaba despacio, pisando cuidadosamente para no hacer ruido, intentando ver algo delante de mí. Fue entonces cuando vi la luz. Una luz débil, anaranjada, titilante. Venía de más adelante entre los árboles. Conforme me acercaba, reconocí la fuente. Era una fogata. Forcé mi visión, entornando los ojos en la oscuridad, intentando entender lo que estaba viendo. Y entonces la escena completa se reveló ante mí como una visión del apocalipsis. Había varias personas alrededor de la fogata. Las calculé rápidamente. Quizás 8, quizás 10 personas. Todas vistiendo capuchas negras o chaquetas oscuras idénticas a las del hombre que nos había atacado. Sus rostros estaban cubiertos, sus identidades completamente ocultas. Y al lado de la fogata, tirada en el suelo como un animal abatido, estaba Julia. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Pero el terror me paralizó. Si revelaba mi presencia, tendría el mismo destino que ella. Así que permanecí escondida entre los arbustos, observando con creciente horror lo que ocurriría a continuación. Los hombres, porque ahora podía ver que todos parecían ser hombres, todos alrededor de los 30 años por su porte físico, comenzaron a tararear. Era una melodía extraña, en un idioma que no reconocí. No era portugués, no era inglés, no era nada que hubiera oído antes. Los sonidos eran guturales, ásperos, casi animalescos. Una canción que parecía venir de tiempos antiguos, de rituales olvidados, de tradiciones que deberían haber permanecido enterradas. Y entonces hicieron algo que destruyó completamente cualquier esperanza de que aquello fuera solo un asesinato común, por más horrible que eso ya fuera. Comenzaron a desnudar a Julia. Le retiraron la ropa con eficiencia mecánica, exponiendo su cuerpo sin vida bajo la luz danzante de la fogata. Y entonces, uno por uno, comenzaron a violarla. Se convirtió en una orgía macabra. Hombres haciendo fila para tener relaciones sexuales con un cadáver, con mi amiga muerta, mientras los demás observaban y continuaban tarareando esa maldita melodía. Necrofilia. La palabra atravesó mi mente como una lámina. Estaban practicando necrofilia en un ritual organizado y deliberado. Vomité allí mismo, entre los arbustos. No pude controlarme. El sonido quedó amortiguado, pero aún así temí que me oyeran. Afortunadamente estaban demasiado absortos en su depravación para darse cuenta.
Cuando finalmente terminaron de profanar el cuerpo de Julia, tomaron cuchillos y comenzaron a desmembrarla. Cortaron sus miembros, tajaron su carne, separaron su cuerpo en pedazos con una precisión que sugería práctica, experiencia. No era la primera vez que hacían aquello. Los pedazos fueron arrojados a la fogata. El olor a carne quemada invadió el aire, mezclándose con el olor a vómito y terror. Estaban asando a Julia. Literalmente estaban cocinando a mi amiga. No pude ver lo que hicieron después. No quería ver. No quería saber si comieron esa carne, si completaron ese ritual caníbal que parecía ser el objetivo final de toda esa monstruosidad. Salí de allí lo más silenciosamente que pude, tambaleándome entre los árboles, aturdida de horror, mi mente negándose a procesar completamente lo que había presenciado. Llegué a casa, no sé cómo, moviéndome en piloto automático, mi cuerpo funcionando mientras mi mente estaba completamente desconectada. Fui directo al baño y vomité nuevamente. Y otra vez. Y otra vez. No podía parar. Era como si mi cuerpo intentara expulsar no solo el contenido de mi estómago, sino el propio recuerdo, el propio horror, la propia maldad que había presenciado. Pasé los días siguientes en un estado de shock. No salía del cuarto, no comía, apenas podía dormir. Cuando dormía venían las pesadillas. Veía a Julia llamándome, culpándome, preguntándome por qué la abandoné, por qué no la salvé. La policía encontró los restos de Julia algunos días después, pero solo porque sus padres denunciaron la desaparición e insistieron en una búsqueda exhaustiva. Encontraron huesos quemados, fragmentos de cuerpo, evidencias de un crimen brutal, pero sin testigos, sin sospechosos, sin pistas reales. Nunca le conté a la policía lo que vi. Nunca revelé que estaba allí, que presencié todo, que podría identificar el lugar exacto donde ocurrió. El miedo me paralizó completamente. Sabía que había personas poderosas involucradas. Esa organización, esa secta, fuera lo que fuera, era demasiado grande, demasiado organizada para ser solo un grupo aleatorio de psicópatas. Y si hablaba, si delataba, vendrían por mí, vendrían por mi familia, por la pequeña Sandra, mi hermana de apenas 12 años. No podía arriesgarme. Me arreglé rápidamente. Me bañé, me puse mi ropa favorita, me maquillé, me perfumé. Les avisé a mis padres que iba a salir. Ignoré sus protestas y recomendaciones de cuidado y salí por la puerta antes de que pudieran impedirlo. La caminata fue larga, mucho más larga de lo que había imaginado. Tardé alrededor de 40 minutos caminando por calles cada vez más desiertas hasta llegar finalmente al lugar. La casa estaba en un loteo muy alejado del centro de la ciudad, casi aislada. No había otras residencias cerca, solo lotes vacíos y oscuridad alrededor. Pero la música estaba alta. Había autos estacionados, personas riendo y conversando afuera. Parecía seguro. Parecía normal. Y fue normal. Por algunas horas fue solo una fiesta común de adolescentes y jóvenes adultos. Bebí, fumé, bailé, conversé, estuve con el chico que me gustaba desde hacía meses. Perdí la noción del tiempo, absorbida por la diversión y la sensación de libertad que ese ambiente me proporcionaba, hasta que miré el reloj y vi que ya era la 1 de la madrugada. La 1 de la madrugada. Mis padres estarían furiosos. Tenía que irme. Y rápido. Les avisé a mis amigos que me iba. Fue entonces cuando Julia, una de mis amigas más cercanas del grupo, me agarró el brazo con firmeza. Amanda, no puedes volver sola a esta hora de la noche. Es muy peligroso. Yo te acompaño. Julia tenía 19 años, era 2 años mayor que yo y siempre fue más sensata, más cuidadosa. Acepté su compañía sin dudar, aliviada de no tener que hacer ese largo camino sola en la madrugada. Empezamos a caminar juntas por la carretera desierta. Era una noche extrañamente silenciosa. No había autos, no había personas, ni siquiera el sonido de perros ladrando a la distancia.
Solo nuestros pasos en el asfalto y nuestra respiración mientras caminábamos rápidamente, ansiosas por llegar pronto a casa. Pasamos por los loteos vacíos, solo lotes cercados por muros bajos o alambre de púas, esperando construcciones futuras que quizás nunca llegarían. La oscuridad era densa, iluminada solo por la luna menguante y algunos postes distantes que funcionaban a medias. Caminamos durante unos 15 minutos cuando algo ocurrió. En medio de uno de los lotes vacíos, como si se hubiera materializado de la nada, surgió un hombre. Usaba una chaqueta oscura que parecía una capa, con capucha cubriendo el rostro. Y en su mano derecha, brillando bajo la débil luz de la luna, había un cuchillo. Un cuchillo grande, largo, que parecía haber sido hecho específicamente para causar el máximo daño. El grito que escapó de nuestras gargantas fue simultáneo, instintivo, primitivo, un grito de puro terror al darnos cuenta de que estábamos ante un peligro real, tangible, mortal. El hombre comenzó a correr en nuestra dirección con una velocidad aterradora. Julia se volteó hacia mí, sus ojos abiertos de miedo, y gritó una sola palabra que lo cambiaría todo. Corre. Y yo corrí. Dios me perdone, pero corrí. No miré hacia atrás. No esperé a Julia. No intenté ayudarla. Mi instinto de supervivencia tomó el control total de mi cuerpo y simplemente corrí con toda la fuerza que tenía, dejando a mi amiga atrás. Los gritos de Julia resonaron por la noche desierta como algo salido directamente del infierno. Eran gritos de pura agonía, de dolor inimaginable, de desesperación absoluta. Gritos que penetraron mi alma y se alojaron allí permanentemente. Gritos que todavía escucho en pesadillas, gritos que nunca jamás podré olvidar. La estaban apuñalando. Lo sabía. Podía escuchar el sonido amortiguado de la lámina penetrando carne. Podía escuchar sus pedidos de socorro cada vez más débiles. Podía escuchar su vida siendo arrancada de ella mientras yo huía como una cobarde. Seguí corriendo, con lágrimas cayendo por mi rostro, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que exploraría, con el terror consumiéndome desde adentro. Tenía la certeza de que el hombre vendría detrás de mí en cualquier momento, que sentiría la lámina fría entrando en mi espalda, que moriría allí en esa carretera desierta. Pero entonces tropecé. Mi pie golpeó algo en el asfalto irregular y fui lanzada hacia adelante, cayendo violentamente al suelo. Sentí la piel de mis rodillas rasgarse contra el concreto, sintiendo un dolor agudo pero secundario comparado con el terror que me consumía. Cuando finalmente reuní el valor para mirar hacia atrás, no vi a nadie, ni a Julia, ni a Jumbre, solo la carretera vacía y un silencio sepulcral que era de alguna forma aún más aterrador que los gritos. Como si nada de eso hubiera ocurrido, como si fuera solo una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Pero mis rodillas sangrando y mi corazón acelerado me decían que era real. Todo era horrorosamente, innegablemente real. Me quedé allí parada, sentada en medio de la carretera, intentando decidir qué hacer. Volver a la fiesta y llamar a la policía, ir a casa y contarles a mis padres, intentar encontrar a Julia y salvarla de alguna forma. No había forma de llamar a la policía desde allí. En esa época, en 2005, los teléfonos celulares todavía no eran tan populares. Yo tenía un Nokia viejo que justamente esa noche había dejado en casa. No había teléfonos públicos cerca, no había casas donde pudiera pedir ayuda. Y entonces tomé la decisión más estúpida e imprudente de mi vida. Decidí ir a buscar a Julia sola. No sé qué pasó por mi mente. Quizás era culpa, quizás era un deseo desesperado de redimirme por haberla abandonado, quizás era pura y simple locura momentánea. Pero necesitaba saber qué le había ocurrido. Me levanté con dificultad, con mi rodilla latiendo de dolor, y comencé a volver lentamente por el camino que había recorrido.
Mis ojos se ajustaron a la oscuridad y fue entonces cuando vi rastros de sangre en el asfalto. No eran solo gotas, era mucha sangre, un rastro continuo que se extendía desde la carretera hasta adentrarse en una pequeña arboleda que quedaba cerca de los lotes vacíos. Seguí el rastro con el corazón en la garganta, cada paso siendo una batalla contra el instinto que gritaba que huyera, que salvara mi propia vida mientras todavía era tiempo. La arboleda estaba sumergida en oscuridad casi total. Ramas me arañaban el rostro y los brazos mientras avanzaba despacio, pisando cuidadosamente para no hacer ruido, intentando ver algo delante de mí. Fue entonces cuando vi la luz. Una luz débil, anaranjada, titilante. Venía de más adelante entre los árboles. Conforme me acercaba, reconocí la fuente. Era una fogata. Forcé mi visión, entornando los ojos en la oscuridad, intentando entender lo que estaba viendo. Y entonces la escena completa se reveló ante mí como una visión del apocalipsis. Había varias personas alrededor de la fogata. Las calculé rápidamente. Quizás 8, quizás 10 personas. Todas vistiendo capuchas negras o chaquetas oscuras idénticas a las del hombre que nos había atacado. Sus rostros estaban cubiertos, sus identidades completamente ocultas. Y al lado de la fogata, tirada en el suelo como un animal abatido, estaba Julia. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Pero el terror me paralizó. Si revelaba mi presencia, tendría el mismo destino que ella. Así que permanecí escondida entre los arbustos, observando con creciente horror lo que ocurriría a continuación. Los hombres, porque ahora podía ver que todos parecían ser hombres, todos alrededor de los 30 años por su porte físico, comenzaron a tararear. Era una melodía extraña, en un idioma que no reconocí. No era portugués, no era inglés, no era nada que hubiera oído antes. Los sonidos eran guturales, ásperos, casi animalescos. Una canción que parecía venir de tiempos antiguos, de rituales olvidados, de tradiciones que deberían haber permanecido enterradas. Y entonces hicieron algo que destruyó completamente cualquier esperanza de que aquello fuera solo un asesinato común, por más horrible que eso ya fuera. Comenzaron a desnudar a Julia. Le retiraron la ropa con eficiencia mecánica, exponiendo su cuerpo sin vida bajo la luz danzante de la fogata. Y entonces, uno por uno, comenzaron a violarla. Se convirtió en una orgía macabra. Hombres haciendo fila para tener relaciones sexuales con un cadáver, con mi amiga muerta, mientras los demás observaban y continuaban tarareando esa maldita melodía. Necrofilia. La palabra atravesó mi mente como una lámina. Estaban practicando necrofilia en un ritual organizado y deliberado. Vomité allí mismo, entre los arbustos. No pude controlarme. El sonido quedó amortiguado, pero aún así temí que me oyeran. Afortunadamente estaban demasiado absortos en su depravación para darse cuenta. Cuando finalmente terminaron de profanar el cuerpo de Julia, tomaron cuchillos y comenzaron a desmembrarla. Cortaron sus miembros, tajaron su carne, separaron su cuerpo en pedazos con una precisión que sugería práctica, experiencia. No era la primera vez que hacían aquello. Los pedazos fueron arrojados a la fogata. El olor a carne quemada invadió el aire, mezclándose con el olor a vómito y terror.
Estaban asando a Julia. Literalmente estaban cocinando a mi amiga. No pude ver lo que hicieron después. No quería ver. No quería saber si comieron esa carne, si completaron ese ritual caníbal que parecía ser el objetivo final de toda esa monstruosidad. Salí de allí lo más silenciosamente que pude, tambaleándome entre los árboles, aturdida de horror, mi mente negándose a procesar completamente lo que había presenciado. Llegué a casa, no sé cómo, moviéndome en piloto automático, mi cuerpo funcionando mientras mi mente estaba completamente desconectada. Fui directo al baño y vomité nuevamente. Y otra vez. Y otra vez. No podía parar. Era como si mi cuerpo intentara expulsar no solo el contenido de mi estómago, sino el propio recuerdo, el propio horror, la propia maldad que había presenciado. Pasé los días siguientes en un estado de shock. No salía del cuarto, no comía, apenas podía dormir. Cuando dormía venían las pesadillas. Veía a Julia llamándome, culpándome, preguntándome por qué la abandoné, por qué no la salvé. La policía encontró los restos de Julia algunos días después, pero solo porque sus padres denunciaron la desaparición e insistieron en una búsqueda exhaustiva. Encontraron huesos quemados, fragmentos de cuerpo, evidencias de un crimen brutal, pero sin testigos, sin sospechosos, sin pistas reales. Nunca le conté a la policía lo que vi. Nunca revelé que estaba allí, que presencié todo, que podría identificar el lugar exacto donde ocurrió. El miedo me paralizó completamente. Sabía que había personas poderosas involucradas. Esa organización, esa secta, fuera lo que fuera, era demasiado grande, demasiado organizada para ser solo un grupo aleatorio de psicópatas. Y si hablaba, si delataba, vendrían por mí, vendrían por mi familia, por la pequeña Sandra, mi hermana de apenas 12 años. No podía arriesgarme. Desarrollé traumas profundos después de esa noche. Nunca más pude salir de casa de noche sin sentir pánico. Nunca más frecuenté fiestas. Nunca más me acerqué a esa zona donde todo ocurrió. Comencé a frecuentar la iglesia obsesivamente, buscando protección divina, buscando algún tipo de redención por mi cobardía, por la vida que no pude salvar. Porque aprendí de la manera más cruel posible que la verdadera maldad no viene de demonios o espíritus, viene de seres humanos, viene de personas que eligen deliberadamente causar sufrimiento, que se organizan en grupos para practicar atrocidades, que se esconden bajo capuchas y realizan rituales que desafían toda noción de humanidad y decencia. Tardé años en contarle esta historia a alguien de mi familia. El peso de ese secreto casi me destruyó. Cuando finalmente se lo conté a Sandra, años después, cuando ella ya era adulta, lloró conmigo, me abrazó, me dijo que no era mi culpa. Pero yo sé que sí lo es. Si me hubiera quedado, si hubiera luchado, si hubiera hecho algo más que correr. Pero es demasiado tarde para los sí. Julia está muerta. Y tengo que vivir con eso para siempre. Este fue el relato que mi amiga Sandra me contó, exactamente como su hermana Amanda lo vivió. Cuando lo escuché por primera vez quise no creerlo. Quise pensar que era exageración, que era el trauma distorsionando los recuerdos, pero el pavor en la voz de Sandra, las lágrimas en sus ojos, el desesperado pedido de que nunca esparciera esa historia. Todo me dijo que era verdad. Y ahora comparto ese peso con ustedes, con la esperanza de que sirva como alerta. Las sectas existen. Grupos organizados de personas practicando maldades inimaginables existen. Y pueden estar más cerca de nosotros de lo que nos gustaría admitir. Y gente, nuestro próximo relato se llama simplemente Relato Pesado. Y créanme, el título no podría ser más apropiado para lo que van a escuchar ahora. Hola, Fernanda. Antes que nada, quiero decir que amo profundamente tu canal y todo lo que haces aquí. Ya has contado algunos de mis relatos anteriormente y me pone muy feliz, con el corazón cálido, cada vez que llega una notificación a mi celular de que salió un video nuevo tuyo. Siempre es un momento especial de mi día. Y las colecciones que más me gustan, que más espero ansiosamente, son definitivamente los relatos más pesados y perturbadores y también los de lugares embrujados. Hay algo en esas historias que me fascina y me aterroriza al mismo tiempo, ¿sabes? Y hoy vine aquí a contarte a ti y a todos los que están mirando un verdadero chisme sobrenatural. Y digo chisme porque fue una historia en la que yo particularmente no participé directamente. No lo viví en carne propia. Solo lo seguí de lejos, desde afuera, observando todo ocurrir.
Pero fue algo tan bizarro, tan perturbador y tan trágico que hasta hoy, tantos años después, me deja profundamente pensativa cada vez que lo recuerdo. Así que basta de rodeos y vamos directo al relato, porque esta historia necesita ser contada. Bueno, antes de comenzar la historia propiamente dicha, necesito adelantar algunas cosas importantes. Primero, voy a cambiar absolutamente todos los nombres de las personas involucradas para preservar su imagen y la de sus familias. Segundo, no voy a citar exactamente qué ciudad fue, pero puedo decir que ocurrió en una ciudad relativamente pequeña aquí del Espíritu Santo. Ay, Dios mío, es aquí en mi propio estado. ¡Qué miedo, gente! Eso me pone aún más erizada porque fue cerca de donde vivo. La persona que lo envió hasta escribió: amo haber nacido en el mismo estado que tú, Fernanda. Qué linda, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar esta historia de verdad. A principios de 2014, yo estudiaba en una escuela pública de la región y estaba cursando el séptimo grado. Tenía unos 13, 14 años en esa época, todavía bastante joven, en esa complicada fase de la adolescencia donde todo parece más intenso. Yo particularmente no era popular en la escuela, ni de cerca. No era ni bonita, si quieren saber la verdad. Era algo torpe, algo tímida, algo invisible, pero por algún motivo que yo misma no entendía muy bien, había logrado crear una amistad con el grupito más popular de mi clase. ¿Saben ese grupo que todo el mundo conoce, que todo el mundo quiere integrar? Y entre esas chicas populares estaba Laura, que obviamente es un nombre ficticio. Laura era de esas chicas jóvenes y naturalmente bonitas que absolutamente todos los chicos de la escuela querían como novia. Tenía esa belleza fácil, ¿saben? Cabello bonito, cuerpo bonito, sonrisa bonita, personalidad carismática. Y yo por algún milagro era su amiga. Empezamos a andar en un grupito muy bueno. Éramos unas 5 o 6 chicas que siempre estaban juntas, en el recreo, a la salida de la escuela, en los trabajos en grupo. Y en determinada época de ese año, Laura comenzó a salir con un chico llamado Jorge. Y es él, Jorge, nuestro personaje principal y trágico de toda esta historia. Jorge en esa época tenía 16 años, cursaba el primer año del bachillerato. Y era, sin ninguna exageración, ese típico chico guapo y popular que parecía haber salido de una película americana adolescente. ¿Saben ese chico que cuando entra al salón todas las chicas suspiran? Era él. Era guapo de una manera casi irreal, popular en todos los círculos sociales de la escuela, extremadamente bien educado y amable con todo el mundo, y aparentemente tenía una buena índole. Todos adoraban a Jorge. Los profesores lo elogiaban, los estudiantes lo admiraban, los padres de las amigas lo aprobaban. Era el chico perfecto, el sueño de cualquier madre para su hija. Pero había algo profundamente extraño en él, algo que no podía precisar exactamente qué era, pero que me incomodaba. Él, a veces cuando lo pillabas desprevenido, parecía tener una mirada algo vacía y perturbadora, como si estuviera mirando algo que nadie más veía. Una mirada distante, fría, casi muerta. Pero en fin, como yo era amiga cercana de Laura y siempre andábamos en grupo, consecuentemente estaba frecuentemente cerca de Jorge también. Y conforme los meses fueron pasando, yo y las otras chicas del grupo comenzamos a notar algunos comportamientos bastante extraños de su parte. Por ejemplo, se burlaba constantemente de cosas religiosas. Cuando alguien hablaba de iglesia, de Dios, de fe, hacía chistes de mal gusto, se mofaba, cambiaba de tema bruscamente. Y había algo específico que me llamaba mucho la atención. Él nunca, bajo ninguna circunstancia, decía el nombre de Jesús. O sea, la gente decía Jesucristo o ay Jesús cuando se asustaban, ¿no? Expresiones comunes. Pero Jorge simplemente no podía pronunciar ese nombre. Tartamudeaba, cambiaba la palabra, lo evitaba completamente. Era bizarro.
También debo señalar, y esto es muy importante para entender la historia, que Jorge tenía una moto que era carísima para la época y para nuestra realidad. Era una moto importada, hermosa, reluciente, que debía costar unos 20, 30 mil reales, una fortuna para un adolescente en 2014. Siempre andaba muy bien vestido, con ropa de marca, zapatillas caras, incluso con una chaqueta de cuero estilosa que parecía de película. Compraba varios caprichos y los repartía entre nosotras del grupo, meriendas caras, regalos, dulces. Siempre era muy generoso. Y encima hacía algunas fiestas privadas en las que alquilaba un club entero con piscina y todo, gastando fácilmente 1.000, 2.000 reales en una sola fiesta. Para adolescentes de escuela pública, aquello era surreal. Sin embargo, sus amigos más cercanos comentaban entre sí que les parecía extremadamente extraño que Jorge anduviera tan bien vestido y tuviera tanto dinero disponible, porque su madre era todo lo contrario. Era una mujer muy humilde y sencilla, trabajaba como empleada doméstica y vivía en una casa muy modesta en un barrio popular. Jorge parecía mucho como si fuera, no sé, el hijo secreto de alguien muy rico, influyente, heredero de alguna fortuna escondida, pero no lo era. Era hijo de una mujer pobre, sin padre presente, sin familia rica. Y aún así tenía todo ese dinero. Y a pesar de estudiar con nosotros en escuela pública gratuita, tenía un nivel de vida de chico de colegio privado caro. No tenía el menor sentido. Pero es eso, ¿verdad, gente? ¿Quién iba a cuestionarle directamente al chico guapo, popular, carismático y con plata? No. Nadie iba a llegar a él y preguntarle, oye, Jorge, ¿de dónde viene todo ese dinero? Era demasiado incómodo, demasiado invasivo. También había muchos rumores esparcidos por la escuela de que estaba involucrado con drogas, tráfico, específicamente. Y de hecho confieso que yo creía bastante en esa teoría en esa época, porque parecía la explicación más lógica. Al fin y al cabo, nada de ese dinero tenía sentido de otra manera, ¿no? Miren, un chico de apenas 16 años con una moto importada así, todos los días con fajos y más fajos de dinero en el bolsillo, dando fiestas caras, comprando regalos. Todo era realmente muy, muy extraño y sospechoso. Sin embargo, el motivo real de todo aquello finalmente salió a la luz de forma completamente inesperada cuando una tarde normal de clases, Jorge contó algo perturbador entre nosotros del grupito. Y después de ese día, absolutamente todo en su vida cambió drásticamente. Recuerdo perfectamente ese día. Era un jueves común, sin nada especial. Pero cuando Jorge llegó a la escuela esta mañana, estaba visiblemente diferente. Estaba muy triste, cabizbajo y algo callado e introspectivo, lo que no era nada normal en él. Jorge siempre era extrovertido, hablador, el centro de atención. Pero ese día apenas hablaba, apenas miraba a las personas. Pasó todo el día callado, distante, perdido en pensamientos sombríos. Hasta que en el recreo, cuando estábamos todos sentados debajo de un árbol en el patio conversando y comiendo, finalmente decidió contarnos lo que estaba pasando. Respiró profundo, miró a cada uno de nosotros con esos ojos cansados y asustados y dijo algo que me heló la sangre. Hice un pacto. Nos quedamos todos en silencio, sin entender bien. Un pacto. ¿Qué tipo de pacto? Y entonces continuó, con la voz temblorosa y baja, sí, un pacto. Con el demonio. Hice un pacto con el demonio. Y comenzó a contarnos, con perturbadores detalles, toda la verdad que había escondido por tanto tiempo. Dijo que formaba parte de una secta secreta. No dijo el nombre, no dio muchos detalles sobre quiénes eran los demás miembros, pero dijo que eran personas de la ciudad, personas que conocíamos, personas insospechadas. Y cuando había reuniones de esa tal secta que ocurrían en lugares escondidos en la madrugada, tenían que hacer cosas terribles. Tenían que beber sangre,
sangre de animales sacrificados allí mismo. Tenía que hacer rituales macabros que no quiso mencionar en detalle, pero que claramente lo traumatizaban profundamente. Y dijo que adoraba un demonio específico, una entidad demoníaca que concedía riqueza y poder a cambio de servicios y lealtad eterna. Y que por eso él tenía tanto dinero de la nada. Por eso tenía esa moto tan cara. Por eso siempre estaba tan bien vestido. Por eso podía dar fiestas y regalos. Todo venía de ese maldito pacto. Pero nos dijo, con lágrimas empezando a formarse en los ojos, que estaba completamente cansado y arrepentido, que ya no aguantaba más, que quería desesperadamente salir de esa secta, de ese pacto, de esa vida. Pero tenía mucho miedo porque sabía que si intentaba irse, si rompía el pacto tendría que pagar un precio altísimo. Y dijo con la voz casi apagándose de tanto miedo, el precio es muy alto. Muy alto de verdad. No sé si voy a poder pagarlo. Lógicamente nosotros, adolescentes escépticos y racionales, no le creímos completamente en ese momento. Parecía historia de película, ¿saben? Pacto con el demonio, secta secreta, rituales con sangre. Era demasiado para procesar. Y porque sinceramente él no mostraba ninguna señal de que aquello fuera una broma o una mentira. Hablaba muy en serio, con mucho miedo genuino estampado en el rostro, con las manos temblando. Eso no era una actuación, creía de verdad lo que estaba diciendo. Y el terror en sus ojos era demasiado real para ser fingido. Después de ese perturbador día, Jorge cambió completamente. Fue una transformación impactante y rápida. Ese rostro hermoso y joven, lleno de luz y vida, que encantaba absolutamente a todos por donde pasaba, pasó a ser un rostro triste, sombrío y profundamente infeliz, como si una nube negra se hubiera instalado permanentemente sobre él. Desarrolló profundas y oscuras ojeras que dejaban claro que no estaba durmiendo bien, una mirada de alguien que no había dormido en mucho, mucho tiempo. Ojos rojos, hundidos, asustados. Dejó completamente de ser ese chico extrovertido y sociable que quería compañía todo el tiempo. Comenzó a aislarse intencionalmente de todo el mundo y siempre estaba solo, distante, en los rincones de la escuela. Se sentaba solo en el recreo, almorzaba solo, evitaba conversar. Y lo más perturbador, siempre estaba mirando nerviosamente para todos lados, como si estuviera constantemente esperando que algo malo ocurriera, o como si estuviera siendo observado y seguido por algo invisible. Era visible el terror en él. Cualquier ruido más fuerte lo hacía saltar del susto. Cualquier sombra lo hacía mirar por encima del hombro. Estaba visiblemente aterrorizado todo el tiempo. Terminó el noviazgo con Laura de forma abrupta y sin mucha explicación. Solo dijo que ya no tenía cabeza para noviar, que necesitaba estar solo, que tenía graves problemas personales que resolver. Laura quedó muy herida, pero él fue inflexible. E incluso los profesores, que antes lo adoraban, comenzaron a comentar entre sí lo mucho que Jorge había cambiado, lo perturbado que estaba. Preguntaban si todo estaba bien en casa, si necesitaba ayuda psicológica, si había ocurrido alguna tragedia familiar. Pero él no decía nada a nadie. Solo se marchitaba, día a día, convirtiéndose en una sombra de lo que era antes. Pero la verdadera bomba, el final trágico de toda esta historia, llegó aproximadamente 2 meses después de que Jorge nos contara sobre el tal maldito pacto. Había viajado con mi familia para visitar parientes en otra ciudad y estuvimos fuera casi una semana entera. Cuando regresamos ya era domingo por la noche y yo estaba cansada del viaje. El lunes por la mañana, cuando iba caminando a la escuela como siempre hacía, noté algo muy extraño. La funeraria de la ciudad, que quedaba en el camino, estaba absolutamente llena de gente. Había personas por todos lados, autos estacionados en la calle, un movimiento inusual. Cuando llegué a la escuela, había un enorme cartel de luto en la puerta principal.
Fondo negro, mensajes de condolencias, flores. Mi corazón comenzó a acelerarse. Alguien había muerto, alguien de la escuela. Y al día siguiente, martes, la noticia oficial se esparció como fuego por toda la escuela. Y mi mundo se derrumbó cuando descubrí quién era. Jorge había muerto. Jorge, el chico guapo y popular de 16 años, estaba muerto. Según lo que se divulgó oficialmente, había chocado de frente con su moto, a alta velocidad, contra un árbol grueso en la carretera que llevaba a las afueras de la ciudad. El impacto fue tan violento que se rompió el cuello instantáneamente y murió en el acto sin posibilidad de socorro. Pero no era un accidente de tránsito común, de esos que ocurren por descuido o falla mecánica. Jorge se había suicidado deliberadamente. Había acelerado la moto intencionalmente contra ese árbol. Había elegido morir de esa forma brutal y violenta. Un chico de 16 años, con toda una vida por delante, se había quitado la propia vida. Y además, para empeorar todo y volverlo aún más perturbador, había dejado una carta de despedida. El contenido de esa carta fue motivo de conversaciones susurradas por toda la escuela durante semanas y semanas. Nadie hablaba de otra cosa. Estudiantes, profesores, funcionarios, todos comentaban. Dicen que escribió una carta larga y emotiva para su madre, diciendo que la amaba mucho, inmensamente, más que todo en el mundo. Que si pudiera volver en el tiempo, habría hecho absolutamente todo de manera diferente. Que lamentaba profundamente todas las decisiones equivocadas que había tomado. Allí en la carta mencionó claramente el tal pacto que había hecho. Confirmó todo lo que nos había contado ese día debajo del árbol en el recreo. Escribió que había intentado deshacer el pacto. Había intentado romper el acuerdo con esa entidad demoníaca, salir de esa maldita secta. Y por cuenta de ese intento de huida, estaba siendo horrorosamente atormentado día y noche. Sombras moviéndose. Cada vez que intentaba descansar, los sonidos aumentaban. Y dijo en la carta que un demonio específico, ese con el que había hecho el pacto, lo perseguía constantemente. Aparecía para él en sueños y visiones. Decía que había traicionado la confianza, que había roto un juramento sagrado. Y repetía sin parar, como un macabro mantra,